También quiero agradecer sobre todo a la directora del máster, la profesora Carmen López, que por cierto, un inciso, siempre me presenta diciendo que soy el alma del máster. Yo siempre hago el chiste, le digo, yo preferiría que me presentaras diciendo que soy el cuerpo del máster, pero bueno, si me tengo que conformar con ser el alma, me vale, ¿no? Quiero agradecerle a ella especialmente, ¿no? Porque esta es la 12ª ocasión consecutiva en la que me invita a dar la conferencia inaugural del máster. La verdad que son 12 años intentando destrujarme el cerebro para contar algo novedoso que os pueda resultar estimulante en vuestro primer día de lo que podemos llamar vuestra carrera docente, ¿no? 12 conferencias en estos años, pero la de hoy es muy particular, muy especial. Hoy es mi última conferencia. Yo llevo mi última conferencia inaugural. Empiezo en este momento mi 45º año como profesor. Sé que os sorprende, pero es que empecé a los 5 años. Os sorprende por mi juventud obvia, ¿no? De manera que aquí se acaba mi carrera profesional. Llevo 45 años, catedrático de formación y orientación laboral en un instituto, 30 más o menos vinculado a la Facultad de Educación, primero con el CAP, antecedente del actual máster, y como han resaltado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, 15 años, los 15 años que lleva el máster, de los cuales 12 he dado esta conferencia, los 12 últimos, esta conferencia inaugural, ¿no? Que es la última, me resulta muy triste, hay un punto de melancolía, espero poder controlar mis emociones, pero, bueno, se cierra un círculo, en cierto modo. Simbólicamente os dais cuenta que estáis empezando vuestra carrera docente y yo la estoy terminando. De manera que hay una especie como de... Cuando he planteado no me echéis todavía, me queda este curso, pero como conferencia inaugural, esta será la última. Entonces, he pensado en... Bueno, os puede resultar pretencioso, ¿no? Pero hacer como una entrega de un testigo. Todavía más pretencioso. Dejar muy modestamente a una nueva generación de futuros profesores, digamos, un modesto legado. De manera que he planteado la conferencia como bueno, una serie de apuntes, de notas, de observaciones, de batallitas, de abuelete cebolleta también, de experiencias que he vivido a lo largo de todos estos años, que por tanto son subjetivas, son discutibles, obvio, pero que, creedme, en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, vienen avaladas esas experiencias, esas opiniones, esas ideas que os voy a poner encima de la mesa, vienen avaladas por, yo creo, la mejor literatura científica con respecto a la educación. Por tanto, no la toméis exclusivamente como una reflexión, un pálpito intuitivo, fruto de la experiencia, sino también con, bueno, podéis contrastarlo, obviamente, debéis contrastarlo, pero con un apoyo sólido desde el punto de vista, vamos a llamarlo, científico, ¿no? Apuntes, notas para la reflexión. Pretendo que en el curso de la propia conferencia le deis vueltas a las ideas que voy a dejar, que os voy a intentar transmitir, ¿no? Pero no solo eso, soy un poco más optimista y pretendo también que a lo largo del curso la conferencia va a ser grabada, ¿no? Está siendo grabada, se está emitiendo en streaming, se va a colgar luego en el vídeo en la página web del máster, y yo también cuando la tenga la colgaré en el canal de YouTube mío, ¿no? De manera que con tranquilidad, si a lo largo de este curso alguna de las ideas que voy dando os resultan sugestivas y queréis darle vueltas, siempre tenéis la opción de volver a la conferencia. Y no solo voy a tirar más arriba, ¿no? No solamente a lo largo de este curso. Yo espero muy modestamente, juguemos con otra metáfora, muy modestamente dejar una lucecita encendida en vuestras vidas para que a lo largo de vuestra vida profesional de vez en cuando recordéis, oye, a lo mejor esto me interesa pensar de nuevo sobre ello, ¿no? Por cierto, además en la charla voy a hacer referencias a algunos textos, a algunos libros, que obviamente no voy a estar dando referencias bibliográficas, ni vosotros copiándolas, ¿no? De nuevo, la posibilidad de tener la conferencia grabada os permite que si os despierta interés alguno de los libros que voy a manejar, si os despierta interés que podáis entonces entrar y consultar, ¿no? Vamos con esas ideas. La primera de ellas tiene que ver con esta idea de la reflexión, ¿no? La primera idea es reflexión. Fijaos, un profesor es alguien que piensa. Evidentemente este es un máster profesionalizante, ese palabra horrible, es decir, os habilita para una profesión. Pero como también han dicho, me parece que fue la vicedecana, no esperéis recetas. No hay recetas para dar clase. Ser profesor es pensar acerca de lo que significa ser profesor. La profesión de docente es una metaprofesión, desde mi punto de vista, más que cualquier otra. Probablemente alguien que sea técnico en automoción
tiene que saber cómo funciona el motor de un coche y aprende eso en sus estudios y le vale. No tiene que estar preguntándose cada 5 segundos qué significa ser un técnico de automoción. Un arquitecto, la arquitectura es una metaprofesión. Un arquitecto no aprende unos protocolos y luego los aplica. Tiene que plantearse constantemente dudas que le hacen reflexionar acerca de qué significa ser arquitecto. Desarrollo mis propias ideas, conecto con el espíritu de un pueblo, de una ciudad, de la sociedad. Me preocupo por el impacto medioambiental, adapto mis criterios estéticos al criterio del cliente, me salto los criterios del cliente e innovo. Está constantemente, cada decisión profesional no es un protocolo, digamos, puramente técnico, supone una reflexión. El profesor es alguien que piensa constantemente. Si de este máster tenéis que aprender algo, fundamentalmente lo que deberíais aprender son preguntas, centenares de preguntas. Si queréis, resumo en una palabra. Tenéis que pensar todo. ¿Y qué es todo? Desde lo muy elevado, lo sustancial desde el punto de vista académico. ¿Qué enseño? ¿Cómo selecciono los contenidos que deben aprender mis alumnos? Por ejemplo, ¿para qué enseño? ¿Qué pretendo con mis alumnos? ¿Qué quieren que aprender? ¿Cómo verifico si han aprendido lo que yo quería que aprendieran? ¿Cómo evalúo? No es un trámite, no hay recetas. Por supuesto, esperéis que un profesor no es alguien que llega a clase, en secundaria estoy hablando, también en la universidad, pero me centro en secundaria, no es alguien que llega a clase, coge el libro de texto y tira para arriba. ¡Hala, sigo! Para eso no necesitamos un máster de un año. Un máster está para preguntaros cosas, para ayudaros a haceros preguntas y, obviamente, para daros pistas para poder resolverlas. Todo, desde lo más elevado, he dicho académicamente, hasta lo que puede resultar trivial. Habéis tenido un ejemplo en la presentación. Una de las presentadoras os ha tratado de usted, otra os ha tratado de tú. Yo os estoy tratando de tú. ¿Cómo tratamos a nuestros alumnos? No está hecho eso, no nos lo van a enseñar. Hay que pensar, hay que reflexionar sobre ello, reflexionar sobre todo. Primer consejo, si lo formuláis como consejos, lo que voy a contaros en esta charla, lo formulamos así. Primer consejo, hay que pensar, no hay que aplicar protocolos ciegamente. Evidentemente vais a aprender protocolos, pero la clave es que penséis. Evidentemente, ese centenar de preguntas. ¿Qué posición adopto en el agua floto si puedo, en el aula? ¿Qué posición adopto? ¿Me pongo de pie? ¿Por qué no me siento y doy la conferencia sentado? ¿Por qué estoy de pie? ¿Porque me viene mejor? Esto es fruto de una reflexión acerca de, lo voy a decir pomposamente, el hecho educativo. Yo tomo decisiones constantemente. ¿Queréis trivialidades? Un chico llega con la gorra de béisbol puesta al revés en clase, incluso aunque la lleve puesta al derecho. ¿Qué le decís? Lo que os pide el cuerpo, un pálpito, una intuición, no debe funcionar así. Para eso no necesitamos un máster de un año, hay que pensar. Obviamente, ese centenar de preguntas, como mínimo, que van a surgir a lo largo de este máster y a lo largo de vuestra práctica docente, se pueden sistematizar. A partir de noviembre yo voy a daros una materia transversal a todos en donde sistematizaremos esas preguntas. ¿Para qué enseñamos? Y ese para qué nos va a delimitar los objetivos, los contenidos de nuestra enseñanza, los contenidos no, los objetivos, las competencias que queremos adquirir. ¿Qué enseñamos? Y eso nos va a permitir elegir los contenidos que tenemos que desarrollar. O es que cojo un libro de texto y tiro para adelante a partir del tema 4. No es así. No debería ser así. ¿Cómo enseño? Y eso nos va a abrir una vía, que es la metodología, en donde vamos a hablar de actividades, de recursos, de técnicas, de procedimientos. ¿Cómo verifico? Evaluación. ¿Qué instrumentos de evaluación? ¿Un test? ¿Un examen? ¿No va a haber examen? ¿Con apuntes? ¿Les dejamos los libros? ¿No les dejamos los libros? ¿Cómo tomáis esas decisiones? Reflexión. Pero claro, no vale con las preguntas. ¿Cómo tomáis esas decisiones? Mi segundo consejo es visión. Los profesores debemos tener una visión de la enseñanza, desde mi punto de vista. Por cierto, suena mesiánico esto de la visión, ¿no? Voy en el caballo, me caigo del caballo y me ilumina alguien la visión de la enseñanza. Pensemos desde otro punto de vista. ¿Cómo contestamos las preguntas? Tenéis que tener un marco general de referencia. Un marco general de referencia quiere decir un esquema global que os permita dar coherencia a las respuestas. Yo no me pongo aquí de pie en vez de estar sentado porque se me ocurre. Lo pienso conforme una lógica general, si queréis lo digo de manera pedante. Necesitáis un enfoque holístico de la enseñanza, en donde todo esté conectado. Las actividades que hacéis, los logros que pretendéis, el modo en el que evaluáis, y ese marco general de referencia, a mi juicio, es sustancial. No somos robots que aplicamos recetas, por muy profesionalizante que sea este máster. Somos gente que piensa desde un punto de vista determinado. Me diréis, soy muy joven,
como para ya tener un marco general de referencia. Evidentemente sois muy jóvenes, no solamente desde el punto de vista de la edad, que lo sois, sino también desde el punto de vista de vuestra práctica docente. Si sois muy optimista, podríamos decir que lleváis 10 minutos de profesores. Por tanto, no tenéis todavía, no habéis tenido tiempo todavía para conformar ese marco general de la enseñanza que debe inspiraros a la hora de tomar decisiones de manera coherente, ¿no? Os voy a contar una batallita. Un primer inciso de los incisos, serán 3 creo, que voy a haceros a lo largo de la charla, ¿no? Os voy a contar por qué me hice yo profesor. Espero no ofender a los profesores presentes. Yo me hice profesor para no trabajar. Así de claro. Yo terminé mi carrera, hice Derecho, durante un tiempo simultaneé Derecho y Matemáticas, pero me fui hartando. Primero me harté de las Matemáticas y luego me harté del Derecho. Pero soy licenciado en Derecho. Y no me apetece trabajar. Lo que me apetecía era lo que me gusta en la vida. Leer, escuchar música, viajar, charlar con la gente, ver exposiciones. ¿Dónde puedo trabajar en algo que me permita dedicar mi vida a lo importante? Y dije, perfecto, la enseñanza. Vacaciones en verano, las Navidades, la Semana Santa, se os están poniendo los dientes largos, veo. Y bueno, y efectivamente, así lo hice, saqué las oposiciones y me puse a dar clase. Y efectivamente, pues bueno, lo voy a decir de manera que puede resultaros también presuntuosa, los chavales no saben nada, y por lo tanto era muy fácil, 4 horitas de trabajo al día, iba tirando, ¿no? En un momento determinado, me di cuenta que no bastaba con llegar a clase y explicar con más o menos solvencia qué es el contrato de trabajo. Yo soy catedrático de formación y orientación laboral, hablo en síntesis de derecho laboral en clase, a alumnos de los ciclos formativos de formación profesional. Me di cuenta que no iba por ahí la cosa. Y el paréntesis viene aquí. Cuidadito con la vocación, que también es una palabra que se ha pronunciado antes en la presentación, ¿no? Yo desconfío mucho de la vocación. Porque si la tienes, fantástico. Vocación, ¿eh? La llamada. ¿Has sentido la llamada? Fantástico. Ya tienes el camino avanzado. Pero ¿y si no la tienes? Ya tenéis una excusa para decir, no, como yo no tengo vocación, no me implico. Frente a vocación, profesionalidad. En un momento dado me di cuenta de que ser profesor, yo no tenía vocación ninguna, como podéis imaginaros. Ser profesor no es llegar allí y solventar con más o menos holgura una clase. Me di cuenta que precisamente porque los alumnos no tenían ni idea, necesitaban cosas. Necesitaban aprender, de verdad. No alguien que llegue allí y solventa el expediente, insisto, con más o menos dignidad. Necesitaban, allá va, mi visión, recursos para crecer. Un profesor es alguien que proporciona recursos para que los alumnos crezcan. Lo voy a decir de manera más técnica. Los profesores formamos personas, ciudadanos y trabajadores. La finalidad de vuestra tarea es la inserción personal, personas, social, ciudadanos y profesional satisfactoria. Y ese es el marco de referencia que me permite decidir qué hago con un alumno al que le suena el móvil en clase. No es mi pálpito, no es mi intuición repentina. Tengo un marco general de referencia. ¿Qué va a pasar con vosotros dentro de 30 años? Porque yo te estoy dando recursos para que en el futuro puedas crecer. Lo digo de una manera más, os voy a implicar. Vuestros padres pagan impuestos, entre otras cosas, para que en la enseñanza pública los profesores dotemos de recursos a sus hijos para salir adelante en la vida. Claro que explico el contrato de trabajo, o historia, o matemáticas, o lengua, pero no es lo sustancial. Lo sustancial es para qué. Y el para qué es dotar de recursos, hacerlos crecer. Lo puedo decir de manera más gráfica, metafórica también. Los profesores abrimos ventanas. Mostramos el mundo. Ampliamos horizontes. Eliminamos anteojeras, por cierto, unas anteojeras más centradas que nunca en un único foco, vuestro móvil. Ese es vuestro mundo. Hay miles de cosas, de libros, de películas, de gentes, de experiencias, de viajes, que no conocemos. Muévete. Eso es lo que hacemos, abrir ventanas. Primera referencia bibliográfica indispensable de la conferencia. Massimo Recalcati, ese libro, indispensable, la hora de clase. ¿Acaso un profesor no es aquel que cambia la vida? ¿Acaso un profesor no es aquel que transforma la vida de sus alumnos? Esa es la misión, esa es la visión. Cada uno que tenga la que quiera, esa es la mía. Mis decisiones prácticas, mis recetas, no las adopto porque, bueno, lo he visto hacer, evidentemente lo que he visto hacer a otros profesores va a contribuir a que yo forme mi criterio, pero tengo criterio. Segundo mensaje, necesitáis una visión de la enseñanza y tirar hacia arriba.
tiro yo hacia arriba a mi edad, como vosotros con 20 años vais a despreciar la dimensión utópica o quimérica de vuestro trabajo. Cambiar la vida, ampliar el mundo. Claro, el problema que os surgirá es, tengo 23 años, 24 años, 25 años, no tengo una visión. ¿Cómo voy a transformar el mundo de alguien? ¿Cómo voy a ampliar los horizontes de mis alumnos si todavía los míos son muy reducidos? Por edad, ¿qué debo hacer? Mi tercer consejo, conocimiento, saber. Hay que saber. Saber en tres dimensiones, en tres frentes. Primero, tenéis que saber muchísimo de vuestra especialidad. Por razones de fondo y por razones más menores, ¿no? Digamos, de menos entidad. Que no son de menos entidad, pero bueno. El profesor es, el profesor es un traductor. Alguien que interpreta la complejidad del mundo y se la da a chicos que no saben nada, ni de la vida ni del mundo. Me diréis, pero yo tengo 24 años, tampoco sé. Ya sabréis. Por cierto, todos los consejitos hay que entenderlos como desideratum. No es algo que tengáis que tener pasado mañana. Es algo que deberíais plantearos, si os interesa de verdad y compartís mi enfoque, debería interesaros de cara al futuro, como un horizonte. Me muevo hacia, o debería moverme, a partir del máster y a partir de luego mi experiencia docente, hacia aprender mucho de mi materia. Porque, desde el punto de vista práctico, concreto, menor, si queréis, ¿cómo vas a seleccionar contenidos si no sabes nada? ¿Cómo vas a dilucidar qué es lo que debes medir en un examen si no sabes nada de tu materia? El mundo es extraordinariamente complejo. Los profesores somos gente que, diríamos, facilita la accesibilidad del mundo. Ayudamos a la inteligibilidad de la realidad, para unos chicos que no tienen armas para ello. Tenéis que saber mucho de vuestra materia. ¿Cómo secuenciáis los contenidos? ¿Cómo le dais un tiempo determinado? ¿Por qué en la Revolución Industrial habláis de esto o habláis de esto otro? ¿Vais a hablar del campesinado? ¿Del desplazamiento de la gente del campo a la ciudad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Hay que saber. Por de pronto hay que saber mucho de vuestra especialidad. Poneros las pilas. Pero segundo frente del conocimiento. El mundo es muy complejo. Deberíais saber mucho, o bastante por lo menos, de disciplinas y materias que no son vuestra especialidad. Deberíais saber bastante, lo reduzco a cultura, arte, cine, música, literatura, de la vida en general. Fijaos, os traigo una cita, para empezar, en esta vertiente. Un aforismo de Lichtenberg. Si solo sé de química, ni siquiera sé química. Lo puedo hacer más prosaico. Manuel Pellegrini, entrenador hoy del Betis, en su momento del City, en su momento del Real Madrid. Si solo sé de fútbol, nada sé. Lo tenéis muy claro, es que si solo sabes tácticas, no eres un entrenador. Tienes que saber liderazgo, dirección de equipos, tienes que saber nutrición, dietética muy probablemente. Evidentemente va a haber expertos en cada uno de estos campos. No se es profesor de matemáticas si solo sabes matemáticas. Ponte las pilas. No es para pasado mañana. No, tengo 24 años, todavía no puedo. Ya llegarás. Plantéatelo como horizonte. Lucecita encendida, que os haga reflexionar durante vuestra vida si es que efectivamente os está interesando lo que os estoy contando. Debéis saber mucho de muchas cosas. Si es así, podréis, si sois profesores de filosofía, encontrar en Los Simpson un recorrido por las ideas filosóficas más importantes de la historia. Si es así, y sois profesores de literatura, podréis encontrar en el cine la transcripción, la traslación cinematográfica de películas, de obras literarias. Si es así, y sois profesores de matemáticas, como Claudia Alsina, el catedrático catalán, geometría para turistas, rastrea los 5 continentes buscando espacios, parajes, monumentos que ven los turistas en sus peripecias por el mundo, y encontrar ahí las fórmulas ocultas, las figuras geométricas, las claves algebraicas que pueden estar detrás de alguno de esos monumentos. Si es así, alguien de historia, alguien de economía, yo mismo, alguien de formación y orientación laboral, puedo encontrar en un libro como 33 revoluciones por minuto una clave de canciones protesta, cómo los movimientos sociales, las huelgas, las revoluciones, tienen su correlato en la música. Ábrete a todas las direcciones. Segundo concepto del saber: tienes que saber mucho de muchas cosas si quieres ser un buen profesor. Me diréis, estás poniendo el nivel muy alto. Yo lo que quiero es una recetita para llegar a clase y soltarlo. Para eso no necesitáis un máster. ¿Funciona? Pues sí, hombre, evidentemente ha funcionado toda la vida. Pero eso es lo deseable. Eso es lo que os debe decir un máster el primer día. Yo no. Por supuesto que yo no. Pero hay todavía una tercera dimensión del saber que me parece importante. Muy importante. Quizá incluso más que las otras dos. Tenéis que saber es mejor que no saber. Tenéis que estar persuadidos de que saber merece la pena. Manuel Javois,
el periodista gallego de Pontevedra, escribió hace unos años un artículo glosando los últimos días de Sócrates. Como sabéis, la anécdota es conocida y está documentada. Cuando Sócrates, opuesto al poder, digamos, es condenado a suicidarse, vamos a decirlo así, y llega el verdugo a su casa para prepararle la cicuta. Y mientras está preparando la cicuta, Sócrates intenta una melodía en la flauta. Y el verdugo, perplejo, mientras le prepara la cicuta, perplejo, dice: pero oye, Sócrates, que dentro de media hora vas a estar muerto. ¿Qué haces? Quiero aprender a tocar la flauta antes de morir. Javois, en el recuadro que tengo ahí puesto, escoge unas frases de la profesora Cirlot, que son esas que tenéis debajo. Lo primero que hay que enseñar a un alumno el primer día de universidad, el primer día de instituto, es que hay que saber porque sí, merece la pena, que lo que se aprende es solo por aprenderlo, y eso es mejor. La vida es mejor si sabes que si no sabes. Si no estáis persuadidos de ello, ¿cómo vais a convencer a vuestros alumnos que estudien de verdad, no que memoricen apuntes para soltar en un examen, que estudien de verdad historia, biología, matemáticas, lengua? Saber es mejor que no saber, desde todos los puntos de vista, incluso desde el pragmático. Los estudios coincidentes, todos los estudios coincidentes sobre cómo funciona el aprendizaje, nos dicen que para aprender necesitamos que los conocimientos que llegan nuevos se anclen en los conocimientos preexistentes. Si yo voy a una conferencia de física nuclear, por mucho que sea un premio Nobel el que la da, si no tiene en cuenta que yo no sé nada, no me voy a enterar de nada. Cuanto más sepamos, ahí hay un efecto que se estudia en algunos textos pedagógicos, que es el efecto Mateo. No sé si habéis oído hablar de él. El efecto Mateo tiene que ver con el Evangelio de San Mateo. Un versículo del Evangelio de San Mateo, que yo, que estudié de pequeño en un colegio religioso, ya entonces me llamaba la atención, porque me parece extraordinariamente injusto, y además totalmente contrario, aparentemente, al espíritu cristiano, ¿no? El que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, incluso se le quitará. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro es así. Cuantos más conocimientos tengas, más vas a poder aprender, porque vas a tener más posibilidades de anclar nuevas informaciones. Saber es importante, porque sí, pero es que además, si no sabemos, no vamos a poder avanzar. Esta cosa que vais a notar en el instituto, cuando tengáis a vuestros alumnos, y que los profesores lo constatamos constantemente, que es, no tienen base. Decimos, no tienen base. Claro, no se enteran de nada. Si no saben sumar, ¿cómo les vamos a hacer ecuaciones de segundo grado? Saber mucho de tu especialidad, abiertos a muchos conocimientos al margen de tu especialidad y estar absolutamente persuadidos de que el conocimiento es mejor que la ignorancia. Si no, difícilmente vais a poder convencer a vuestros alumnos de que se pongan a transitar el camino del conocimiento. Claro, la cuestión del conocimiento, del saber, me lleva a un cuarto consejo, muy vinculado. Curiosidad. Curiosidad vuestra. Y desarrollo... se me ha olvidado un detalle. Con respecto al saber, en griego, el tiempo de ocio es escholé. Es el tiempo en el que no se trabaja, el tiempo en el que se piensa, el tiempo en el que se filosofa, el tiempo en el que se aprende. Escholé, la escuela. El tiempo en el que aprendemos, en el que queremos saber. Vamos al siguiente consejo, que es curiosidad. Muy conectado, como os digo, con el del conocimiento, ¿no? Curiosidad vuestra. Deberíais tener una curiosidad hacia todo lo que se mueve, digamos, los Simpson, las canciones protesta, y luego ser capaces de estimular, vamos a hablar de las dos cosas, estimular la curiosidad de vuestros alumnos, ¿no? Con respecto a la curiosidad, yo me guío por el famoso clásico dictum de Terencio, ¿no? Soy humano y nada humano me es ajeno. Nada humano me es ajeno. Curiosidad por todo, efervescencia. Si os parece demasiado teórico, voy al mundo educativo. No sé si os suena Éric Rohmer. Éric Rohmer es un director de cine, fue crítico de cine en los años 60, de la famosa revista Le Cahiers du Cinéma, una vanguardia cinematográfica de la época. Fue un director de la Nouvelle Vague, ese movimiento de cine. Estuvo haciendo películas prácticamente hasta su muerte, murió muy mayor, con 90 y tantos años, y todavía en los últimos meses seguía haciendo películas, ¿no? Escribió esto. El cine es pedagogía a 24 imágenes por segundo. Parafraseo. La vida es pedagogía a muchas más imágenes por segundo. Defiendo un profesor, e intento transmitiros esto, un profesor efervescente, un profesor en ebullición, que está viendo una serie y dice, esto es bueno para explicar filosofía, que está picoteando, que tiene curiosidad, que nada humano le resulta ajeno. Esa es la idea. Fijaos, voy a contaros otra batallita.
esta idea de el placer de aprender, querer aprender. Os voy a contar otra batallita, personal, muy personal. Yo tuve mucha suerte en mi desarrollo académico e intelectual, muchísima suerte por mi familia. Mi padre era juez y venía a casa todos los días a comer y venía con 3 periódicos todos los días. Yo soy de Vigo, venía con periódicos locales, El Faro de Vigo, El Pueblo Gallego, que hoy ya no existe, y La Voz de Galicia. Los hermanos lo esperábamos, no a él, esperábamos los periódicos. Y esperábamos con fruición. Me pido La Voz, me pido El Faro, nos decíamos. Pero lo interesante no es que yo leyera desde muy pequeño, desde los 10 años, 3 periódicos todos los días. Curiosidad. Lo interesante es lo que me decía un tío mío acerca de este asunto, un consejo que yo no he olvidado y que repito la primera ocasión que tengo a alguien que creo que le puede interesar. Me decía, como os podéis imaginar, en esos periódicos, niños de 10, 11, 12 años, no leíamos sesudos artículos de ciencia, ni profundas crónicas políticas, entre otras razones porque era la época de Franco, no estaba el horno para profundas crónicas políticas. Leíamos los deportes, los sucesos, los cotilleos locales, la cartelera probablemente del cine, 4 tonterías. Mi tío me decía, no leas solo lo que te interesa, lee también lo que no te interesa, o mejor, lee también lo que crees que no te interesa. O mejor todavía, lee también lo que ni siquiera sabes que te puede llegar a interesar. Eso es curiosidad. Nada humano me es ajeno. Leed. Bueno, hablar de leer periódicos a vuestra generación ya es un poco complicado, pero en cualquier caso amplía tu mente, curiosidad, en todos los sentidos. Julio Cortázar, el escritor argentino que conocéis, con aquella novela fundacional para una generación, la mía, Rayuela. Yo leí Rayuela menor que vosotros, tenía 20 años y cambió mi vida, en la medida en que solo en esa época, a esos años, un libro puede cambiar tu vida. Lo que soy, para bien o para mal, se lo debo en cierta medida a Rayuela. En Rayuela, Cortázar dice que el ser humano es como una ameba, que mueve los pseudópodos en todas las direcciones, buscando alimento. Y dice, en un momento determinado, y apostilla, a eso deben llamarle la madurez, los pseudópodos se anquilosan, se esclerotizan. Y ya puede haber una partícula interesantísima a medio milímetro que ni la procesas. Mantened los pseudópodos vivos el mayor tiempo posible de vuestras vidas. Curiosidad. Ábrete a cualquier conocimiento que aparentemente no te interesa. Que vamos con anteojeras. ¿Qué te crees que con 25 años, qué te crees que con mi caso, con 35, ya sé lo que debo saber? ¡Mentira! Hay infinidad de cosas que se me escapan. Interésate por todo. Va a redundar en tu práctica docente, pero sobre todo va a redundar en tu vida. Y si no sois capaces de estimular la curiosidad de los alumnos, los chicos vienen con curiosidad natural. Por lo menos no hagáis que pierdan la curiosidad natural que traen, como en el chiste del roto. Niño, deja de leer que te toca ir al colegio. Hombre, por cierto es real, ¿eh? ¿Cuántos niños no leen como locos y de repente llegan al colegio y les ponen a los 8 años a leer el Mío Cid? Y entonces, claro, ¡bumba! Se acabó la vocación por la lectura. No hagáis que pierdan la curiosidad natural que tienen. Ojalá la potenciéis, pero si no sois capaces no la hagáis perder. A mí esto me recuerda una anécdota futbolera, soy muy futbolero, de Di Stéfano, ¿recordáis? Os suena Di Stéfano, el legendario jugador del Madrid, que cuando terminó su carrera profesional muy exitosa, tuvo un tiempo de entrenador. No tan exitosa su carrera como entrenador. Con esa sorna que tenía Argentina, se cuentan montones de anécdotas de él, muy divertidas, ¿no? Y al parecer le contaba al portero de su equipo, siempre le daba el mismo consejo. Le decía, mira, los tiros que vayan por dentro de la portería, intenta evitar que te los metan. Pero por favor que no te metan los que van por fuera. Si no sois capaces de conseguir estimular la curiosidad de los alumnos, que no pierdan la que traen. Por lo menos que no pierdan la que traen. Curiosidad, cuarto consejo. Conocimientos, curiosidad, todo eso tiene que ver con la motivación. Quinto elemento de reflexión, la motivación. Por cierto, la motivación está muy mal entendida. Es que hay que motivar a los niños. La motivación no es un fin. La motivación no es un medio. Motivar a los chicos es muy fácil. Darles un móvil a cada uno y se acaba el problema. Hay que motivarlos para que hagan lo que naturalmente no quieren hacer, que es transitar por el camino de la sabiduría, del conocimiento, como acabamos de contar un tanto enfáticamente hace un rato. ¿Cuáles pueden ser las claves para motivar a vuestros alumnos? Por cierto, de todo esto hablaréis durante un año en este curso, ¿no? Os estoy planteando líneas maestras, digamos, sobre las que creo que deberíais reflexionar, ¿no? De nuevo vuelvo a los clásicos, ¿no? Aristóteles, ¿de dónde nace el pensamiento? ¿De dónde nace la filosofía? Del maravillarse.
del maravillarse ante lo desconocido. ¿Qué es esa bola roja que todos los días sale por el este, se pone por el oeste y vuelve a salir al día siguiente? Curiosidad es maravillarse ante el mundo. El asombro es la clave de la motivación. El asombro. Hay un libro, no es una gran ciencia, pero es una profesora, Catherine Lecuyer, que es experta en el mundo educativo, y tenemos un libro, Educar en el asombro. Interesante. Insisto, está grabado, si os interesa, buscáis la referencia en su momento. Educar en el asombro. Los ojos como platos tenemos que conseguir en nuestros alumnos. Voy a poneros un fragmento que pongo muchas veces, porque me parece muy revelador, de una película. La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, basada en un relato del escritor gallego Manuel Rivas. Bueno, es un poco tópica en algunas cosas, el típico maestro republicano, intachable, íntegro, perfecto, pero quiero que veáis una escena y sobre todo quiero que os fijéis en los ojos del niño. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. ¿Tú sabes dónde está Australia? En América. En Oceanía. ¿Tú sabes lo que es un tilornico? Pues un pájaro que vive en Australia. Cuando se enamora, le regala a la novia una orquídea, que es una flor muy bonita que cuesta mucho dinero. El asombro, la maravilla. Hago otro inciso, segundo inciso de la sesión. Pensad en el conflicto intelectual entre burocracia y seducción. ¿Estáis hartos, en vuestra larga trayectoria como alumnos, yo también, de escuchar beber profesores burócratas que llegan y solventan el expediente, mejor o peor, con más talento, con menos talento, con más implicación o con menos implicación? Burocracia. Repiten protocolos, de manera más o menos original, más o menos creativa. En contra o enfrente tenemos la seducción. El profesor como seductor. Alguien que despierta la curiosidad. Seducción y educación tienen la misma raíz etimológica, por si alguien está pensando cosas raras. Que es ducere, guiar, conducir, que también tiene la misma raíz etimológica. El profesor seductor, la seducción en la enseñanza, pensad la docencia como seducción. Alguien que arrebata, alguien que estimula, alguien que despierta, alguien que transforma. Voy a los ojos como platos, metáforas luminosas. Alguien que ilumina, alguien que brilla, alguien que resplandece, que esclarece, alguien que encandila. Eso es un profesor. Vuelvo a recalcar. Un profesor es alguien que sabe que un poema de Ungaretti, las leyes de la termodinámica, las ecuaciones matemáticas, la deriva de los continentes, no son objetos fríos de la escuela. Si los vendemos, y permitidme el verbo, como objetos fríos de la escuela, los alumnos lo perciben como objetos fríos de la escuela. Tengo que estudiar la deriva de los continentes porque el profesor es el profesor, estoy en la escuela, hay unas reglas del juego, hay que aprenderlo porque si no, no apruebo. Eso nos sirve para aprender. Tenéis que estar persuadidos, lo que dije hace un rato, la vida es mejor si sabemos las ecuaciones de segundo grado, si sabemos la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es muy útil sobre todo para tener ordenados los armarios, pero es mejor el mundo si conocemos los poemas de Ungaretti. Seducción, encandilar, son objetos vivos del saber. Aquello que enseñáis no es palabrería muerta, que nace muerta de entrada en una institución escolar muerta por definición. Repitamos protocolos. Vida. Detrás de la fotosíntesis hay vida.
En este caso, literalmente. Pero bueno, fijaos, por cierto, el libro de Recalcati es Por una erótica de la enseñanza. No os lo perdáis. Quinto consejo, por lo tanto, decíamos motivación. ¿Cómo motivamos? El sexto consejo es contraintuitivo. En vuestra generación, contraintuitivo. Porque hablo de hablar. Hablar es mi sexto consejo. ¿Por qué contraintuitivo? En un mundo tecnológico en donde todos estamos embebidos en nuestras pantallas, subyugados por los dispositivos electrónicos. Voy a volver a la raíz etimológica de educar. Abducidos por la tecnología, pretender que llegue alguien y hable y que de esa manera motive, realmente es prácticamente utópico. Y sin embargo hay que hablar. Y mucho. Y bien. Yo creo, obviamente, llevo media hora hablando, ya sería el colmo que no lo creyera, en el valor pedagógico de la palabra. Yo creo que no hay nada más eficaz desde el punto de vista educativo que alguien que sabe mucho de algo y nos lo cuenta bien. Lo que es saber mucho de algo ya sabemos lo que quiere decir. Nos lo cuenta bien, vais a tener un máster para saber qué significa contarlo bien. No presupone necesariamente un modelo reduccionista que consista, o quizá lo estáis pensando, en la clase magistral. Ya aprenderéis qué significa contarlo bien. Pero esa es la clave. Los seres humanos tenemos, yo creo que en los genes, algo que nos lleva a encandilarnos con las historias. Félix de Azúa, catedrático de Estética de la Universidad de Barcelona, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Barcelona, poeta, novelista, hoy ya jubilado, hoy académico de la lengua, decía, de un profesor lo que acabamos recordando es que contaba bien historias. Ahí os dejo un tema, la narratividad de la profesión docente. Contamos historias. ¿Cómo nos las contaban? Se las contaban nuestros antepasados cuando después de lidiar todo el día con los mamuts y el frío que hay fuera, se metían en la cueva, encendían el fuego y contaban sus experiencias en las paredes de Altamira. O se las contaban por la noche, sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus dificultades. Somos contadores de historias. Un profesor es alguien que cuenta historias. Yo recurro muchas veces, y lo voy a hacer otra vez, al mito que seguro conocéis, mito literario de Sherezade. ¿Sabéis las 1001 noches? El sultán, despechado, porque ha sufrido una infidelidad por una de sus mujeres, decide pasar una noche con una concubina, cada noche con una distinta, virgen, y la degüella al terminar la noche. Cuando le llega el turno a Sherezade, no quiere morir, como las demás, pero más lista que las demás, decide encandilar al sultán. Le cuenta una historia fascinante, que al término de la noche queda inacabada. Por cierto, Sherezade es un antecedente de los cliffhanger de las series actualmente, ¿no? Lo dejo en el aire. Y el sultán dice, bueno, no te corto la cabeza porque quiero que mañana vengas. Y una noche y otra noche y las 1001 noches. La metáfora es potente. Los profesores somos Sherezade. Los alumnos, el sultán. Si no los encandilamos, nos cortan la cabeza. A veces literalmente. Hablar. Me diréis, ¿pero cómo hablar? Si estamos en un mundo de imágenes. Un libro que el año que viene, esto es Sherezade, en el año que viene cumple 40 años. Una antiguaya absolutamente vigente. Un libro excelente. Divertirse hasta morir. Ese es nuestro mundo. Anticipado 40 años atrás, Neil Postman. Anticipado 40 años atrás. Los profesores dejan las palabras y de repente se pasan al estímulo visual. Todo se convierte en un entretenimiento en las aulas. Las imágenes, frente a la palabra. Hay que hablar. Me diréis, pero tú estás traicionándote. Porque también pones imágenes. ¿Por qué para contaros los periódicos de mi padre tengo que poneros los periódicos de mi padre? Pero aquí hay trampa. Os los pongo adrede. No olvidéis, marco general de referencia. Está muy estudiado, desde el punto de vista, digamos, de la ciencia que estudia el aprendizaje, lo que se llama codificación dual. Aquel mensaje verbal que se complementa, no se contrapone, no se interrumpen, no se solapan, con un mensaje visual, cala mejor. Puedo decir perfectamente periódicos sin que vosotros tengáis que ver los periódicos, pero si los veis va a quedar más anclado. Eso os da pistas, ya entraréis a lo largo del curso en pistas. ¿Qué hacemos con las diapositivas? ¿Ponemos diapositivas en clase? ¿Pueden servir? ¿Pueden no servir? Hay que leer, hay que aprender. Bueno, entonces os decía, ¿cómo lo visual? Estamos en lo visual, los profesores caemos en los PowerPoints, etc. Y la palabra, hay que hablar. Otro libro esencial, Gregorio Luri, de título el libro muy significativo. La escuela no es un parque de atracciones. Fijaos, os comento, porque no lo podéis ver del todo, lo que está ahí escrito. Los niños de familias ricas, diríamos, voy a hacer una sinonimia que no es exacta, de nivel cultural alto, escuchan por hora una media de 2000 y pico palabras en sus casas. Nivel medio, cultural, escuchan 1000 y pico, 1000 poco.
en ambientes sociales marginales o desfavorecidos escuchan 600 palabras por hora. Y por cierto, no son solamente la cantidad de las palabras, es la calidad de las palabras, de las frases. Léxicos más pobres, en plan, fórmulas sintácticas más rebuscadas, más complejas, más uso de subordinadas, palabras más largas. Vamos a ver. ¿Qué es la escuela pública? ¿Qué debe ser la escuela pública? Un intento de equilibrar las desigualdades que traen de casa. ¿Nos parece noble ese fin? ¿No debería ser el fin primordial de una escuela pública el equilibrar o intentar establecer una cierta lógica que traiga orden a ese desequilibrio inicial? Por cierto, entre paréntesis, sorpresa, el mayor predictor del éxito académico, y por tanto profesional, y por tanto, en cierto modo, también personal, no es el presupuesto de un país en educación, que influye, no es la ratio profesor-alumno, que obviamente influye, no es el talento del alumno, que obviamente influye. El mayor predictor del éxito académico, sorprendeos, escandalizaos, es el origen familiar. No debe la escuela equiparar los desequilibrios, suplir, paliar los desequilibrios de origen. Habla mucho. Habla, dice Gregorio Luri con gracia, dice, un profesor debe hablar en clase como si fuera un niño rico. Y esto es muy fácil. Mete 2 vocablos nuevos cada día en tu clase. No está la conferencia para daros consejitos concretos. Mete 2 vocablos nuevos en tu clase. Amplía el horizonte de tus alumnos. Sin palabras no crecemos, no hay conocimiento. Y sin conocimiento no anclamos los conocimientos anteriores en los nuevos. No aprendemos, no prosperamos. Fijaos otra, no solamente hay que leer, no solamente hay que hablar, hay que leer. Noticia de hace 15 días. Los niños que leen libros habitualmente de más de 100 páginas acaban obteniendo una diferencia de 1 año escolar en cuanto a desarrollo cognitivo. ¿Qué estamos dispuestos a mantener? ¿Que en tu casa no hay libros o no hay un ambiente propicio y lo dejamos correr? Suple esas carencias en la escuela. El profesor debe hablar mucho y bien. Y ahí salen preguntitas concretas, de las muchas preguntas que dije al principio, salen preguntitas concretas. ¿Puede un profesor decir en plan, en clase? Debe decirlo. ¿Cuál es el registro lingüístico de un profesor? Metaprofesión. No tiramos para adelante sin más por intuición. Nos planteamos todas y cada una de las decisiones, que son centenares, que tomamos en cada uno de nuestros días. ¿Cuál es el lenguaje del profesor? ¿Cuál debemos adoptar? Hablar, leer. Otro libro indispensable, Más libros y menos pantallas, de Michel de Mourget, un neurocientífico francés, que tiene un libro anterior genial también, que se llama La fábrica de cretinos digitales. Y esta es una suerte de continuación, cómo acabar con los cretinos digitales. No conozco, dice, ningún remedio mejor contra la imbecilidad reinante que la lectura. Potenciación del desarrollo cognitivo, la dimensión socioemocional, nos hace crecer en todos los ámbitos. Hay que leer, hay que hablar, bombardeémoslos con palabras. Como veis, estoy aplicándome el cuento. Sexto consejo, hablar. Séptimo consejo, ¿cómo motivamos? Una vertiente que no pensáis normalmente. Fijaos, cuando empezáis a dar las prácticas, estáis muy preocupados por vosotros. Llegáis al instituto y vuestro cerebro, que lo veo desde fuera, cuando yo tengo alumnos de prácticas y estoy del otro lado tomando nota, veo vuestro cerebro. Y vuestro cerebro está, me dará tiempo a contarlo todo, ¿sabe? Lo diré bien, etc. Pero no sois los protagonistas. La enseñanza es un acto de comunicación. La clave es cómo llega. Un profesor no es responsable de soltar información, es responsable de que llegue. Y por tanto tiene que anticiparse a los mecanismos mentales que sigue el alumno cuando digiere tu discurso. ¿Estamos? Entonces, hay una dimensión que no valoráis demasiado y que deberíais valorar, que es la dimensión emocional de las clases, de la docencia. Que, por cierto, se estudia, pero las conclusiones que se sacan a partir de los estudios existentes, como dije hace un rato, la mejor evidencia científica con respecto a estas cuestiones, las conclusiones no son muy acertadas. Parece obvio, otro libro interesante, Héctor Ruiz Martín, Cómo aprendemos, parece obvio que aquella enseñanza que viene conectada, anclada, vinculada a una emoción, a una carga emotiva, tiene mayor probabilidad de que se recuerde. Y eso es evidente. Pero a partir de esa evidencia, sobre todo, me permitidme que lo diga así, modernas técnicas pedagógicas que hoy prosperan en los claustros de profesores, también en las facultades de educación, tienden a decir, bueno, pues llenemos las aulas de experiencias emocionantes. ¿Y qué significa experiencias emocionantes? Ponemos a los niños a abrazar árboles. O ponemos a los niños a jugar con piezas de Lego.
No estoy discutiendo ni criticando, Dios me libre, métodos pedagógicos distintos a los que yo defiendo, ¿no? Pero lo que está probado es que en este tipo de cosas, y esto es Ruiz Martín también, el niño acaba recordando la experiencia, no acaba recordando lo que hay que aprender a través de ella, como en el chiste que está extraído del libro de Ruiz Martín. ¿Qué tal el experimento de ayer? Muy bien, nos lo pasamos muy bien, explotó la clase. Ya, ¿pero qué aprendiste? Ni idea. Cuando hablamos de dimensión, cuando yo os hablo de que tengáis en cuenta, consideréis un factor que tendéis a no considerar porque estáis preocupados por vuestra cabeza. ¿Qué está pasando en mi cabeza? ¿Me acuerdo de todo? No, que ahí hay unos chicos, que hay una dimensión humana en la relación. Son personas que sienten, que sufren, que están cansados, que se aburren. No os estoy mencionando. Dimensión emocional quiere decir crear en el aula un clima de afabilidad, de cercanía, de cariño, de humor, de proximidad, de complicidad. De complicidad. No de colegueo. No somos colegas de nuestros alumnos, por jóvenes que seáis, y a veces a lo mejor seréis más jóvenes que algunos de vuestros alumnos. No hay colegueo, hay complicidad. Crear una atmósfera en donde decimos, aquí estamos, en algo duro, cuesta aprender, pero estamos en el mismo barco y merece la pena. Intentar crear un clima que propicie el contagio educativo. E ilustro la imagen del contagio, ilustro la idea del contagio educativo con una portada de un libro nada científico, serio, adusto y aburrido. Muy elementalito, pero genial. La relación profesor-alumno en el aula. Trabajad la relación profesor-alumno en el aula. Preocupaos, ¿cómo es posible que pasen 6 meses y el profesor no se sepa los nombres de los alumnos? ¿Qué creéis? ¿Que eso no repercute en la enseñanza? Evidentemente no es una repercusión trascendental. Sabiéndose sus nombres, aprenden de repente el discurso del método de... ¡No! Pero contribuyen esas cosas. Fijaos, hay muchas pistas en ese librito acerca de cómo trabajar la relación profesor-alumno en el aula, para crear ese clima, ¿no? Ese clima de contagio educativo. Hay muchas dimensiones. Por ejemplo, una interesante es la del efecto Pigmalión. Si creamos esa atmósfera de decir, aquí estamos todos juntos, vamos a intentar sacar esto adelante, hay más posibilidades de que salga adelante. Otra idea muy interesante relacionada con la dimensión emocional, y es en la que me puedo parar, hay muchas, pero no me puedo parar en todas, es la idea de la ejemplaridad del profesor. Debéis ser ejemplares. Los alumnos nos tienen como referencia. En ocasiones nos imitan, pero en cualquier caso nos tienen como referencia, para bien o para mal. ¿Cuántos de vosotros no habéis aborrecido las matemáticas o la historia por un profesor? Y a la inversa. ¿Cuántos de vosotros no os ha seducido la entrega, la implicación, el cariño, el clima, el conocimiento, el saber del profesor? Los alumnos no son tontos. Evidentemente quieren aprobar, pero distinguen quién sabe, quién, profesionalidad de nuevo, quién está metido en el asunto y quién no. Profesionalidad, como una vertiente de la ejemplaridad. Fijaos, ¿cómo podéis dar las notas del examen 3 semanas después de haberlo hecho? Si hay que quedarse hasta las 6 de la mañana, te quedas hasta las 6 de la mañana, pero mañana las tienes. Porque eso es eficaz. Eficaz materialmente, porque tienen fresco lo que han contestado y por tanto van a saber mejor cuáles son sus errores, y eficaz psicológicamente, porque van a ver que hay alguien implicado. No podéis pedirle rigor a vuestros alumnos y llegar tarde al trabajo todos los días. No puede ser. Ejemplaridad. Fijaos, hay un libro de un arquitecto y diseñador catalán, ya murió, Óscar Tusquets. Bueno, son reflexiones sobre la vida, pasadas todas por el filtro de la arquitectura, del diseño, etc. Y se llama así, Dios lo ve. Y cuenta anécdota. Una anécdota interesante, que es la que os traigo, y me parece interesante para lo que quiero contaros, es que él cuenta de un estudio de un prestigioso arquitecto británico, Lutyens, que estaban trabajando en su estudio el diseño de un edificio, el proyecto de un edificio. Entonces él se pasaba por las mesas de sus colaboradores, de sus asesores, viendo cómo cada uno hacía su tarea, ¿no? Y esto se para en la mesa de un ayudante, que es el que está encargado de resolver el problema de las ventanas de la parte trasera del edificio, ¿no? Entonces él ve, el arquitecto, que este chico no está resolviendo de una manera elegante el problema de las ventanas, no encaja en el espíritu general de la obra, y entonces se lo hace saber, ¿no? El chico le dice, bueno, es verdad, sí, yo reconozco que no está coherente con todo lo demás, pero es que dése usted cuenta que la calle donde va la fachada esta trasera, la calle es muy estrecha, el edificio de enfrente está justo al lado, ¿no? Y a muy poca distancia. La gente que pasa por la calle, eso no lo va a percibir, no lo va a ver, ¿no? El arquitecto le dice, Dios lo ve. ¿Cuál es el mensaje? Desprovedlo de connotaciones religiosas quienes no las tengáis, seguid manteniéndolas los que sí las tenéis. Me ha llevado tiempo preparar esta conferencia y no os interesa nada. Hay gente que abandona.
¿Y a mí qué me importa? Dios lo ve. Haced lo que hay que hacer, ser profesionales. Yo soy muy optimista y creo que si sois profesionales y dais ejemplo, va a calar. Pero en el peor de los casos, ya sabemos quiénes son los alumnos, no les interesa nada, desconectan a los 10 minutos, no les dejas huella. Da igual, Dios lo ve, tú lo ves. Haz lo que tienes que hacer, sé profesional, esfuérzate, échale horas, aunque luego no vaya a tener repercusión. Ya no sé qué número de consejo llevamos, pero viene el siguiente. El siguiente puede resultar contradictorio con lo que os estoy contando. Parece que Alberto nos está queriendo decir que como hay que crear un clima de complicidad, pues bueno, la facilidad, el divertimento, el entretenimiento en las aulas, nada más lejos de mi voluntad. Octavo ya, creo, consejo, exigencia, rigor, esfuerzo. Las cosas importantes, y no olvidéis la fórmula, inserción personal, social y profesional satisfactoria. Estar dentro de 30 años en una posición en el mundo que me resulte feliz, que tenga un trabajo, que ese trabajo me resulte satisfactorio, que pueda realizarme, que tenga recursos para enfrentarme al mundo, eso cuesta. Hay que echarle tiempo. No se hace con jueguecitos de abrazar los árboles. Hay que esforzarse. A mi juicio, esto es muy subjetivo, todo es muy subjetivo, pero esto es más subjetivo que todo lo demás. A mi juicio, en este momento, en los centros de enseñanza, insisto también en las facultades de educación, en los másteres de formación del profesorado, en los claustros de profesores, por supuesto en la práctica docente, hay un énfasis, a mi juicio, excesivo, o justo lo contrario, la facilidad. Chats de profesores quejándose de que pasamos a los alumnos con no sé cuántas asignaturas, que aprobar es muy fácil, que regalamos los aprobados, notas de la selectividad en los últimos años absolutamente infladas, hay un porcentaje altísimo, no recuerdo ahora, pero me parece que bastante más del 50% de los alumnos que llegan a la selectividad llegan a la selectividad con notas por encima del 8, lo cual ya desvirtúa el concepto de sobresaliente. Sobresaliente es el que sobresale, si todos tienen 9, no hay nadie que sobresalga. Justo lo contrario de lo que estoy defendiendo, exigencia. Fijaos, este es un trabajo de hace nada, cuyo he entresacado ese gráfico, porque es significativo, ¿no? La curva de la izquierda, la azul, son las notas de la puntuación de los alumnos españoles en el informe PISA en los últimos años. En horizontal tenéis los años. Evidentemente, como veis, está bajando la nota. Sorprendentemente es que la curva de la derecha, la roja, nos marca las notas de acceso a la selectividad de los alumnos, de esos mismos alumnos cuando llegan al bachillerato, que suben extraordinariamente. Aquí hay algo que a mí me destroza las neuronas. Hay algo que no funciona. ¿Regalamos notas? No lo voy a decir así. A lo mejor en la formación transversal, cuando os dé ese curso, a lo mejor me atrevo a disparatar un poco más. Pero aquí voy a decir simplemente que penséis sobre ello. La queja clásica de los profesores es: ¿cómo es posible que este chico esté en un máster? ¿Cómo ha podido aprobar el grado? ¿Cómo es posible que este chico esté en un grado? ¿Cómo lo han dejado pasar del bachillerato? ¿Cómo ha llegado al bachillerato? ¿Cómo ha pasado de la ESO? Analizad ese fenómeno. Yo defiendo la exigencia, que es compatible con que creemos un ambiente. Es decir, fijaos, chicos, esto es un aula, esto es el instituto, no os interesa nada, pero creedme, vamos a aprender, y yo estoy tan implicado como deberíais estar vosotros. Vamos a aprender, es esfuerzo, es rigor, es dificultad, pero creemos, entre todos, un clima agradable de trabajo. Esa es la idea del contagio educativo, que no es incompatible con la idea de la exigencia. No lo voy a demostrar más, os voy a dejar que escuchéis al tío de Nadal, a Tony Nadal, tío de Nadal, y a su vez, en su momento, entrenador de Nadal. Yo toda mi vida tuve una obsesión cuando estaba con Rafael, cuando Rafael era pequeño, que era preparar a mi sobrino para la dificultad. Durante todos los años de formación, cuando le entrenaba, pues yo le hacía jugar en pistas en malas condiciones, bolas en malas condiciones. Le ponía las cosas difíciles para que él estuviera preparado para un mundo que entendía que sería difícil en el futuro. Competir con los mejores del mundo entendía que sería complicado. Entonces yo actuaba de esta manera, intentando de esta manera prepararme para la dificultad futura. Hoy en día, desgraciadamente, no nos hemos preparado muy bien para las dificultades. Hoy vivimos en un mundo donde esperamos que todo sea fácil. Nos estamos engañando. Os estamos engañando. Con la facilidad os estamos engañando. Hay un fenómeno muy estudiado, con datos fiables, del abismo que se abre. A lo mejor abismo es mucha palabra, pero la clarísima desigualdad que hay en este momento, diferencia que hay entre el nivel de cualificación real y la titulación. Se dice, están sobrecualificados los universitarios españoles. No, están infracualificados. Tenéis 2 másteres y 3 grados, y con todo el respeto, estáis poniendo Whopper con queso en las hamburgueserías. ¿Eso quiere decir que no hay sitio para vosotros? ¿Estáis seguros de que tenéis cualificación? ¿Tenéis algo que aportar?
Insisto, no me estoy metiendo con vosotros, estoy hablando de un fenómeno de si inflamos las notas y no se corresponde con una real cualificación, ¿por qué? Demasiado fácil, dificultades. Yo los pongo en dificultades. Clima de cariño, clima de cercanía, pero en dificultades. Los exámenes son exigentes. Las actividades que hay que hacer son exigentes. No tiro por la vía del mínimo esfuerzo. No quiero que tiren por la vía del mínimo esfuerzo. Por cierto, todas estas cosas que digo que hago, las hago. Fracaso total, pero bueno, de eso no hablamos. Noveno consejo, y penúltimo. Vinculación con la realidad. Pero no lo interpretéis mal. Porque cuando hablo de vinculación con la realidad, no estoy queriendo decir que nuestra enseñanza tenga que ser pragmática, utilitarista. Voy a enseñarle mecánica de fluidos para que sepan desatascar el fregadero. No es esto. Cuando hablo de vinculación con la realidad, conecto con un concepto que vais a escuchar muchas veces a lo largo de este curso, que es la realidad de ellos, que es el concepto de significatividad. Fijaos, hay un autor, Ken Bain, autor de este libro, Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Por cierto, un paréntesis, tercer inciso de la conferencia, tercer y último inciso. Es un libro de que tiene ya 30 años como mínimo. ¿Cómo nos pones un libro de hace 30 años? Con lo que ha cambiado la enseñanza. ¿Me vas a contar lo que dice Ken Bain sobre lo que hacen los mejores profesores universitarios, lo que hacían hace 30 años? Quiero hacer un inciso. Reflexionad sobre el juego tradición e innovación. En este momento, en los centros de enseñanza, y vuelvo a repetir el sonsonete, facultades de educación, cursos de formación del profesorado, etc., hay una sacralización de la innovación. Hasta el punto de que pareciera que lo bueno es bueno, perdón, que lo nuevo es bueno por ser nuevo. En cualquier otro ámbito que no sea el educativo, yo diseño un nuevo prototipo de coche y lo evalúo pros y contras antes de poner a la gente a conducir ese coche. Estoy inventando un nuevo fármaco y evalúo pros y contras antes de lanzarlo a la calle. En el ámbito educativo proliferan auténticas falacias educativas, amparadas bajo el escudo de la innovación. Os recomiendo otro libro de Ruiz Martín, Edumitos. Un repaso por 44 mitos educativos que prosperan en todos los ámbitos relacionados con la educación y que son radicalmente falsos, a la luz, de nuevo, de las mejores experiencias científicas hoy en día. Os cito 3 o 4 muy conocidos. La teoría de las inteligencias múltiples, los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Salvo que sea sociología pura, alguien nació en la época de los ordenadores y alguien nació antes de los ordenadores, eso no tiene sentido. No hay una predisposición a conocer. Yo sé más de tecnología, no sabiendo apenas nada, que muchos de mis alumnos. No saben redactar un correo, no saben qué significa, a ver si os dais por aludidos, buscar una información en Google poniendo comillas. No saben dónde está la diferencia entre poner comillas y no poner comillas. Bueno, mitos educativos. La innovación porque sí. Cuidado, ponderemos pros y contras. Y el problema no es que estemos introduciendo en el sistema educativo innovaciones que no son válidas, es que hacen mucho daño, entre otras razones porque desvían fondos económicos a actividades que no tienen respaldo científico ninguno. Por contra, hay que buscar un equilibrio con la tradición. Traditio. La traditio es la entrega, es lo que se entrega de un sitio a otro. En este caso, de una generación a otra. Aquello que ha resultado valioso a lo largo del tiempo y que precisamente porque generación tras generación sigue resultando valioso, hay que transmitirlo, hay que conservarlo. Si nos basamos exclusivamente en la innovación, en cada nueva generación tendríamos que estar inventando la rueda. No puede ser. Hay que buscar un equilibrio, analizar pros y contras, leed, saber, formar criterio sensato, no os dejéis llevar por modas. Innovación y tradición. Pues bien, ese libro, esa antiguaya, sigue siendo valioso. Y Ken Bain acuña ese término, entre las estrategias de los profesores, el acrónimo está en castellano, me imagino que en inglés el acrónimo será con los términos en inglés. AQNLI es ¿a quién narices le importa? Cada nueva información, cada nueva idea que aportéis a clase, tenéis que ser capaces de contestar a quién narices le importa. ¿Por qué eso conecta con mi vida? Pero no desde un punto de vista pragmático, con mis intereses. Como a mí no me interesa la mecánica de fluidos, no lo voy a estudiar. No estoy hablando de esto. Tenéis que ser capaces de convencer a vuestros alumnos, y para ello tenéis que estar convencidos vosotros. Es decir, tenéis que abandonar la misión burocrática del profesor de decir, bueno, me toca explicar la termodinámica, la explico. No, no, no. ¿Por qué es importante la termodinámica? ¿Por qué toca mi vida? Porque la vida es mejor sabiendo esto. Y solamente si estáis convencidos de que eso importa de verdad, vais a poder trasladar a vuestros alumnos la necesidad de estudiarla, el ansia de aprender, el placer de aprender, del que hemos hablado hace un rato, ¿no? ¿A quién narices le importa? Impregnando los 9 consejos previos, hay el último y el 10º, que quizá podéis intuirlo. Pasión. Pasión. Ilusión, entusiasmo, entrega. No podéis persuadir a nadie,
de que merece la pena dejar de mirar el móvil para aprender historia de España si no estáis convencidos de la maravilla que presupone la historia de España. Pasión, entusiasmo. Un inciso. Etimología de entusiasmo. En teos. Teos en griego es Dios. Entusiasmo es estar poseído por la divinidad. Cuando estamos entusiasmados, somos más que los míseros seres humanos que somos en nuestro día a día. Superamos nuestras limitaciones. ¿Cuándo estamos entusiasmados? En el amor. Superamos nuestros límites. Por cierto, a propósito del amor, Hemingway escribió una especie de decálogo para futuros escritores y el primer punto del decálogo era: permanece siempre enamorado. Entusiasmo. Entusiasmo en la clase. Es que no lo tengo porque no tengo vocación. Excusas, eres profesional. Y si crees que el entusiasmo contagia, si crees que el entusiasmo ayuda a enseñar, fíngelo. Estoy exagerando. Entusiasmo, pasión, ilusión. Fijaos, el director de New Yorker, la prestigiosa revista literaria en Nueva York, dice de su profesión, con gracia: ser periodista es lo más divertido que puedes hacer sin quitarte la ropa interior. Permitidme que parafrasee. Ser profesor es lo más divertido, estimulante, fascinante, interesante que podéis hacer sin quitaros la ropa interior. Me pregunta mucha gente, ¿no?, ahora en estos momentos de vida y años atrás, ¿no?, ¿pero no te cansas con 45 años de enseñanza a tus espaldas? Yo les contesto con el mítico en el sentido que dais vosotros a la palabra, ¿no?, el mítico profesor Keating, protagonista de El Club de los Poetas Muertos. ¿Cómo lo aguanta? ¿Aguantar qué? Usted puede ir a donde quiera, hacer lo que quiera. ¿Cómo aguanta el estar aquí? Me encanta enseñar. No quiero estar en otra parte. Me encanta enseñar. Fijaos, voy a cerrar leyéndoos un poema. Un poema de Juan Ramón Jiménez. Un poema que tiene ya a sus espaldas más de un siglo. Es, creo, de 1910, 1911. Se llama El viaje definitivo. Y dice así: y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Espero que, aparte de disfrutar de la belleza, triste, cierto, pero de la belleza del poema, seáis capaces de captar su valor metafórico, que es la razón por la que está aquí. Yo soy el que se va, vosotros sois los pájaros. Espero que cantéis alto, fuerte, alegre, vivo, que transforméis la vida de vuestros alumnos. Os deseo muchísima suerte en este camino que hoy empezáis. Muchas gracias. Gracias.